Hola, hola, buenas tardes. Aquí estamos en un nuevo programa de La Fórmula Perfecta en Radio Agú. No quiero seguir anunciando ni hablando cosas sin presentar a mi compañera Catalina Rojas. ¿Cómo estás, Cata? Bien, Gonzalo, feliz de estar de nuevo acá como siempre. ¿Y Sí. tú? Bien, un nuevo programa, nos acercamos peligrosamente ya a nuestro programa número 20, así que contentos. Habrá que celebrar nomás, pues, Sí, Gonzalo, porque no se me ocurre otra. Sí, porque hace unos días además fue el Día del Trabajador Radial y me saludaron ese día. ¿Te sentiste emocionado? Sí, primera vez en mi vida que me Era tu saludan. primer día del trabajador radial. Como que no lo sabía, me enteré por los saludos, así que estuvo bonito. Bueno, los invitamos a escuchar este programa y todos los anteriores en formato podcast en www.agu.fm. Recuerden que también pueden escuchar los programas a través de iTunes. Nos buscan como La Fórmula Perfecta. Y también en sus smartphones, tablet, a través de la aplicación TuneIn. Ustedes ahí encuentran Radio Agu y van a escuchar toda la programación, cuentacuentos, los otros programas amigos. Así que ahí la invitación es a ingresar. Siempre le pregunto lo mismo a la Cata. ¿Qué trae la prensa sanitaria esta semana? ¿Cuáles son las noticias que nos llamaron la atención y que queremos compartir con quienes nos están escuchando? Bueno, trae varias cosas. Ha estado bien movida. Esta es una época además de mucho movimiento internacional también y de presupuestario, de políticas públicas y todo. Pero hay algo que se reveló hace pocos días desde el Fondo Nacional de Salud, desde FONASA, y son las principales causas de licencias médicas en Chile. Así que de eso vamos a hablar el próximo bloque porque las mujeres tenemos el más alto índice de petición de licencia. Perfecto. Así que sí. Vamos a comentar eso entonces en el segundo bloque. Me voy a dar el gusto, permíteme, Cata, de presentarla a mí, por favor. Porque una colega de profesión y una persona a la que quiero mucho, además, ella es Jovita Ortiz. Jovita, bienvenida al programa La Fórmula Perfecta. Gracias Gonzalo. Correspondido el cariño. Déjame presentarte, sí, para que la gente sepa con quién estamos hablando. Jovita es matrona, es especialista en perinatología y profesora asistente de la Universidad de Chile. Actualmente trabaja en el Departamento de Promoción de Salud de la Mujer y el recién nacido y en la Escuela de Obstetricia del mismo departamento. Pero su alma mater es la Universidad de Concepción, había que mencionarla, ¿no es cierto? Sí, no podía faltar en la biografía. De hecho, la especialidad en perinatología la sacaste allá en la Universidad de Concepción. En la U de Concepción, sí. La Universidad de Concepción. Bueno, estamos con Jovita porque vamos a hablar sobre el nacimiento, probablemente el tema que más nos gusta o personalmente más me gusta, sin duda abordar. Para el motor de este programa, por lo demás, Gonzalo. Claro, sí. Así que estamos profundizando hoy día en un tema del nacimiento que no habíamos hablado en otros programas. Habíamos hablado, por ejemplo, Jovita, de los derechos del nacimiento en programas anteriores. Habíamos hablado de lo que ocurre o lo que vive una mujer durante el trabajo de parto. ¿Qué puede esperar vivir una mujer en el trabajo de parto? En un trabajo de parto fisiológico tuvimos a la gente del Hospital de la Florida. De hecho, hace pocos días tú justamente tuve la posibilidad de verte nuevamente participando en una reunión clínica allá en ese hospital. Pero hoy día vamos a hablar de... Quizás nos vamos a ir a la ciencia más dura, pero vamos a aterrizarla a finalmente las consecuencias que tiene lo que hablábamos, por ejemplo, en el programa de derechos del nacimiento. Y es una pregunta que se puede responder desde distintas miradas, pero quiero que tú la respondas desde tu mirada de especialista en perinatología, ¿sí? ¿Está lo mismo cómo nacemos? Es una pregunta, volver a destacar quizás algo que hemos mencionado en otros programas, en el contexto en el que esto ocurre. En Chile, el segundo país de la región, o sea, entre los países de la OECD con la tasa de cesáreas más alta y con un nacimiento altamente intervenido. ¿Da lo mismo cómo nacemos? Bueno, claramente yo creo que nos mueve estar aquí porque... es una pregunta muy concreta, pero muy amplia a la vez. Como lo discutimos en alguna oportunidad, Chile es un muy buen lugar para nacer en términos de estadística, de tasa de mortalidad materna, de mortalidad perinatal, pero es súper interesante la pregunta que tú planteas, porque si bien estamos naciendo sin morir, en el intento, el cómo nacemos no deja de ser relevante en la discusión, y el contexto en el que se nace
tanto desde la perspectiva de derecho, como ustedes ya hablaron en programas anteriores, trasciende también en muchos aspectos de la salud de las personas, pero no solo la salud física o la salud biológica, sino que la salud de las personas como seres integrales, no solo mirado desde la perspectiva de físico. Es por eso que también te comentaba que no es si da lo mismo cómo nacemos desde la perspectiva de una puntuación Apgar a los 10 minutos de nacido que sea sobre 8, sino que trasciende mucho más allá de eso. Que digámoslo una vez por todas, y sí, estaba contento de tener un programa de radio para poder decir cosas como esta. Es una ridiculez que te pregunten el Apgar en el colegio, o sea, partamos de esa base, que hayan colegios que pregunten el Apgar como una forma de, no sé, seleccionar, definir algo, asignar un valor especial respecto de una situación. Hay de hecho muchos colegios, yo creo que la mayoría de los colegios hoy día lo están preguntando, pero de poquitito hay también colegios que están preguntando la forma en que naciste, que yo creo que es ir un poco más allá y tiene que ver con la pregunta que tú realizas. Yo creo que de a poquitito las personas se están dando cuenta que, como dijo Michel Oden por ahí en algún momento, no da lo mismo como nacemos, y cambiando la forma de nacer de alguna forma se puede cambiar la humanidad, y eso tiene un sentido que va más allá de la antropología, más allá de los derechos humanos, siendo que eso debería ser siempre la base desde donde partimos, pero efectivamente es algo que a poco, tanto las ciencias básicas, que yo digo, de repente hay que esperarlas para poder echar a andar el sentido común, siendo que el sentido común debería ir antes de las ciencias básicas, nos están dando cada día la razón del respeto de esos derechos por sí mismos. ¿Qué ciencias básicas participan acá, Jovita? Bueno, yo creo que, sino que las ciencias básicas acá se unen con la perspectiva de derecho, toda vez que, alguna vez lo mencionamos, en Chile o en el mundo, la visión de la calidad de la atención tiene 5 aristas que son súper fundamentales y que tienen que ver con proveer una atención que sea basada en la evidencia, que sea segura, que sea sin discriminación, pero principalmente que sea basada en las necesidades de las personas. Y una de las principales necesidades de las personas tiene que ver con el potencial de salud que pueden llegar a desarrollar y a tener de alguna forma. Y mucho se ha hablado desde la perspectiva epidemiológica de cómo se podría relacionar el tipo de nacimiento con los resultados de salud a largo plazo de las personas. También se ha hablado desde la perspectiva antropológica, cómo podría repercutir el nacimiento en la salud de las personas. No en estudios chilenos, por supuesto. No en estudios chilenos, pero bueno, como ocurre la mayoría de las veces, ahora se está dando cuenta desde lo molecular, desde lo genético, que es lo novedoso. Se podría decir que si bien está todavía en un nivel de hipótesis, pero cada vez más cercano a ser comprobado. El otro día discutía por ahí en Twitter con una chica que decía, pero eso es hipótesis. Pero yo creo que la hipótesis se acercan al sentido común más de lo que nos acercamos los humanos muchas veces. Entonces, no es necesario que demos con la molécula misma para de repente comprobar muchas cosas que tú lo ves en la realidad y son así. Y ahí es donde parte todo el estudio de cómo la genética y la epigenética, que hoy en día se ha relevado y que da respuesta a muchas de estas interrogantes todavía desde la hipótesis. Quiero ser bastante responsable en mencionarlo, pero el sentido común yo sé que nos da la razón, y de hecho por eso estoy aquí, o si no, no me atrevería como académica a venir y conversarlo con ustedes. Hay grupos que son bastante respetados a nivel internacional, donde tú participas en uno de ellos. Nosotros como departamento en la Universidad de Chile también participamos, y que lo han demostrando día a día, y hay mucho
muchos recursos invertidos en poder demostrarlo. Y uno de ellos tiene que ver con visualizar el nacimiento desde la perspectiva epigenética y cómo el momento del nacimiento, de alguna forma, siendo un momento tan corto en la vida de las personas, es un momento tan relevante en términos de producir cambios a nivel del epigenoma, que, a ver, ¿cómo explicarlo en términos simples? Nosotros venimos programados, ¿verdad? Sí, eso te iba a decir, expliquemos lo que es la epigenética. Sí. Nosotros venimos con un código con nuestra genética, que es que yo, aunque quisiera tener los ojos amarillos, lo más probable es que no los tenga nunca amarillos. Pero existen ciertas condiciones genéticas que, de acuerdo al contexto, al ambiente en el cual nos desenvolvemos, nos desarrollamos, podrían expresarse o no expresarse. Exacto. Cuando me toca presentar, y Gonzalo ya conoce bastante esa presentación y esa lámina, lo visualizo como un interruptor. O sea, ciertas condiciones del ambiente encienden o apagan ciertos genes que nosotros podríamos expresar en distintos contextos, y es así como, por ejemplo, siempre ejemplificamos esto con los dos mellizos, con las dos mellizas o con las abejas, que las abejas tienen el mismo material genético, pero la abeja reina se alimenta solo de jalea real, en cambio las abejas obreras empiezan a tener que alimentarse de los restos de esa jalea real, y eso potencia un fenotipo que es bastante distinto, independiente de que tienen el mismo material genético. O sea, una se hace reina, las otras siguen siendo obreras de alguna forma. Y lo interesante de esto es que el momento del nacimiento esto está muy demostrado en la parte de la gestación. O sea, se ha demostrado cómo la influencia de lo que come la madre durante la gestación, de a qué se expone, puede condicionar el potencial de vida sana de las personas y hacer que se generen enfermedades a largo plazo. O sea, partiendo por la base de la obesidad como agente epigenético, si tuviésemos que partir desde el inicio de la gestación, la obesidad en términos epigenéticos, ¿qué impacto tendría, por ejemplo? Para ejemplificar. Por ejemplo, bueno, hay una frase típica que tiene mucho fundamento epigenético, que dice que nosotros no somos lo que comemos, sino que lo que comieron nuestros abuelos y nuestros padres, que de alguna forma nosotros sin tener genes de obesidad, nuestros padres pudieron habernos transmitido desde estas modificaciones que se produjeron alrededor de sus genes, se podría decir, el potencial de ser más o menos obesos en nuestra vida, y eso le torna un significado súper relevante al momento del nacimiento, porque estamos en un punto de inflexión respecto a cómo estamos naciendo, y como mencioné anteriormente, independiente de que el nacimiento sea un evento muy corto en la vida de las personas, sí, puede tener un impacto que puede ser muy potente, que lo estamos viendo en estudios epidemiológicos, que la gente exige ver la molécula, pero como mencionábamos anteriormente, el sentido común nos está dando cada vez más la razón. Y ahí es donde aparece la salutogénesis también al baile, que son dos conceptos bien importantes, quizás claves hoy día en esta conversación. Sí. Para aprovechar tu visita. La epigenética y la salutogénesis. No sé si nos explicas antes lo que es la salutogénesis. Ahí es más bonito todavía. Esto es un tema que yo creo que podríamos estar hablando, ¿verdad?, mucho rato, porque hay tanto que explicar, y hay tanto que hace tanto sentido cuando uno empieza como introducirse en el tema. Lo conversaba con mi hermana el fin de semana, que no tienen nada que ver con esto, y en realidad me abrían unos ojos así enormes, y yo decía, esto tiene que hacer sentido en las personas, la gente común, así que hay que hablarlo. Hay que decirlo, y por eso este espacio. Y por eso se agradece de alguna forma esto. ¿Qué significa la salutogénesis? Nosotros estamos acostumbrados y nos criamos. Aquí el tenemos modelo biomédico en general, promedio en la misma edad. No, ustedes son harto menores que yo, pero nos criamos en un concepto en donde
inclusive en nuestras escuelas, con enfoque de riesgo, visualizando al ser humano siempre como un potencial enfermo, ente de enfermedad. Y que de alguna forma hizo que nos estudiáramos por parte y mejoró en algún momento la salud que se necesitaba mejorar cuando nos moríamos. Lo que hablábamos al inicio, ya superada la etapa de que no solamente no nos morimos, es importante preguntarse cómo es la calidad de los nacimientos, qué tanto impacta una u otra forma una vez que ya aseguramos que nacimos vivos. Eso, nos olvidamos de alguna forma de que también como seres humanos tenemos la potencialidad de estar sanos. Y así como se habla de patogénesis, a finales del siglo XX se empezó a hablar un poco de chuta, hay que cambiar esta mirada tan pesimista de vernos como potenciales entes para enfermar y vernos también como, no solo como enfermamos, sino que también cómo nos mantenemos sanos. O sea, qué potencialidad tenemos para mantenernos sanos. Y en este sentido, ¿dónde va el nacimiento acá? El nacimiento es un momento de la vida de las personas que está hecho desde la naturaleza para potenciar nuestra vida sana. Y eso es súper impactante, puede sonar súper básico, pero es súper impactante porque cuando empezamos a intervenir ese proceso que está hecho para nuestro potencial de vida sana y empezamos a visualizarnos solo como producto de la concepción y a medirnos a los 10 minutos en un APGAR, nos estamos empezando a perder todo ese potencial que tiene que ver no con los 10 minutos que vamos a sobrevivir, sino que también cómo vamos a vivir potencialmente el resto de la vida. Y efectivamente se ha ido descubriendo poco a poco que el momento del nacimiento, desde la perspectiva de salutogénesis, nos ceba epigenéticamente, y aquí es donde se empieza a mezclar la salutogénesis. Cebar es como bañarnos, como embebernos de alguna forma de eventos que son necesarios para mantener nuestra vida sana en un futuro. Por ejemplo, lo más clásico de cebado epigenético salutogénico es el pasar a través del canal vaginal y exponernos a la flora o a la microbiota vaginal durante el parto. Eso está comprobado que activa la inmunidad natural de las personas, que nos va a hacer tolerar la leche materna. Nosotros sabemos, y ya está comprobado, que el ser humano por sí mismo no degrada la lactosa, sino que lo que la degrada son las bacterias que el ser humano adquiere a través del paso del canal del parto. Ese es un cebado que activa epigenéticamente las células enciende el gen para que esta célula funcione y cumple su función. Claro, entonces es un evento que nos perdemos cuando empezamos a intervenir, o todo el cebado que se produce del sistema nervioso, del sistema conductual, de cómo bañamos nuestros neurotransmisores y cómo los encendemos en el momento del paso del feto a través del canal del parto. Nos olvidamos, por ejemplo, de la oxitocina, de cómo los receptores de oxitocina en un feto no están. No, pero lo de la oxitocina lo dejamos para el otro segmento, porque es muy potente y nos perdemos de eso cuando empezamos a hablar ya de las intervenciones que se pueden realizar en forma innecesaria durante el parto. Sobre eso vamos a profundizar a la vuelta a esta pausa que vamos a hacer, porque como tú decías, podríamos estar mucho rato hablando de esto. Y vamos a recordar hoy día una cantante. Este es un año especial, Cata, lo hemos comentado nosotros este año. Así es, Violeta Parra. Centenario de su nacimiento. Uh-huh. Y vamos con una canción que eligió nuestra invitada, Maldigo del Alto Cielo, de Violeta Parra. Maldigo los azulejos, destellos del arroyuelo, maldigo del bajo suelo, la piedra con sus contornos, maldigo el fuego del horno, porque mi alma está de luto, maldigo los estatutos del tiempo con su bochorno, ¿cuánto será mi dolor?
Andí de la costa, maldigo toda la angosta y larga faja de tierra, también la paz y la guerra, lo franco y lo veleidoso, maldigo lo perfumoso, porque mi anhelo está muerto, maldigo todo lo cierto y lo falso, con lo dudoso, ¿cuánto será mi dolor? Maldigo la primavera con sus jardines en flor y del otoño el color, yo lo maldigo de veras. Y la nube pasajera, la maldigo tanto y tanto, porque padezco un quebranto, maldigo el invierno entero, con el verano sincero, maldigo profano y santo, grande será mi dolor. Maldigo la solitaria figura de la bandera, maldigo cualquier emblema, la Venus y la Araucaria, el trino de la Canaria, el combo con su planeta, la tierra y todas sus grietas, porque me aqueja un pesar. Maldigo del ancho mar sus puertos y sus caretas, grande será mi dolor. Maldigo luna y paisaje, los pueblos y los desiertos, maldigo muerto por muerto y el vivo de rey apaje, las aves con su plumaje, la maldigo a sangre fría, las aulas, la sacristía, porque me aqueja un dolor, maldigo el vocablo amor con toda su brujería, ¿cuánto será mi dolor? Maldigo por fin lo blanco, lo negro con lo amarillo, obispos y monaguillos, ministros predicando. Yo lo maldigo cantando, lo libre y lo prisionero, lo dulce y lo pendenciero. Yo pongo mi maldición en griego y en español por culpa de un traicionero. ¿Cuánto será mi dolor? Bueno, ahí pasaba Violeta Parra con Maldigo del Alto al Cielo. Cata, y antes de irnos a escuchar a Violeta, te cuarté en una pregunta, te quité la inspiración. Iba muy inspirada a hacer una pregunta y Sí. me fui con otra encima, así que... Es que como son tus temas estos. Claro, me apasiono, ¿no? No. Sí, por favor, Bueno. deténme. Sí, Jovita, yo tengo una pregunta y es ¿cómo se relaciona el entorno de los recién nacidos? O sea, un parto, por ejemplo, en un entorno de clase social más vulnerable o en medio, por ejemplo, de un contexto medioambiental de alta contaminación, por ejemplo. ¿Cuánto influye el entorno? Las catástrofes Las están de moda, catástrofes también. por ejemplo. No, pero eso ya es más... Bueno, pero sí, Parto influye. prematuro. Ah, Por toda la ejemplo, razón. en Sí, las zonas sí, donde sí, hay sí. catástrofes, Sí, a sí. continuación se ven... Sí, Toda la razón. eso está Está estudiado. estudiado, no en Chile. Lamentablemente Chile. no en Chile, que es un país súper Insólito, catastrófico, porque- pero Pero es un debemos reflejo ser- de cómo influyen. O sea, un evento así de puntual, catástrofe. Pero hay estudios en el huracán Katrina, hay estudios post caída de las Torres Gemelas y de los impactos perinatales y son decidores. O sea, efectivamente hay un impacto, De lo macro. ojo, más en los recién nacidos que en las madres, porque las madres tienen un tema de resiliencia por el embarazo que es bien potente, pero el impacto perinatal en sus hijos no los protege tanto la gestación como protege la salud mental de la madre. No protege tan así a los niños y como dice Gonzalo, se ha demostrado mayor
prematurez, se ha demostrado mayor bajo peso al nacer, restricción del crecimiento intrauterino. Eso está súper demostrado durante la gestación. De hecho, los estudios que hay de ese impacto datan principalmente de estudios retrospectivos de cohorte de las guerras, de la Primera Guerra Mundial, y de origen a teorías que son clásicas hoy día en nuestro ámbito, que es la teoría de Barker, y cómo el medio ambiente genera la potencialidad de patologías crónicas a largo plazo, y claramente está determinado por, valga la redundancia, determinantes sociales como es el nivel educacional, como es el nivel de pobreza, como es la calidad de la alimentación, como es la violencia intrafamiliar durante la gestación. Y de hecho sociedades que son más evolucionadas protegen y cuidan a las madres y no las dejan ver películas de terror ni nada de eso, porque de alguna forma valoran esa tranquilidad en términos de los resultados en su hijo. Y eso tiene una explicación epigenética súper potente, porque de alguna forma el estrés que genera el entorno durante la gestación, como también en el nacimiento, que también nos convoca acá, produce niveles de hormonas que son fisiológicas, pero que niveles suprafisiológicos tienen potencialidad de alterar la respuesta al estrés en los recién nacidos, y también obviamente en los niños, y también con el impacto que esto significa a largo plazo. Y ojo que eso también, nosotros tenemos un aspecto desde la gestación que se llama plasticidad, que es la capacidad que tiene el genotipo de generar distintos fenotipos dependiendo de estos estímulos. Uh-huh. Pero esa plasticidad nos lleva a tomar distintos caminos, pero ese concepto de plasticidad también no es que sea solamente durante la gestación, sino que también se va moldeando dependiendo de los eventos que nosotros tenemos en el momento del nacimiento, en el momento recién nacido, después en los primeros años, y por eso es que la infancia también se liga mucho que lo hemos hablado, a perpetuar o no este tipo de situación. Y por eso la OMS ya en el año 2013-2014, cuando sacó el nuevo enfoque del manejo de las enfermedades crónicas no transmisibles, por ejemplo, dijo: hay que poner hincapié en el control preconcepcional, en los primeros años de vida, porque no sacamos nada de llegar a prevenir este tipo de cosas cuando ya están adolescentes. Exacto. O menos aún después de que ya han parido las mujeres, porque ya estamos llegando demasiado tarde. Oye, Joy, antes de escuchar a Violeta también, empezabas a mencionar algunos eventos que ya hemos mencionado en programas anteriores que ocurren en el nacimiento. Hablaste de la cesárea porque creo que es un tema del que con la actual tasa no hay que dejar de hablar. O sea, tenemos más de 2 veces lo que recomienda la OMS, 3 veces lo que recomienda la OMS. Estamos casi en el doble de lo que recomendamos como país para nuestro contexto sanitario. Entonces hablaste de la cesárea, pero también habías empezado a hablar de otras intervenciones. Empezaste a hablar del uso, por ejemplo, de la oxitocina sintética. Te interrumpí cuando hablaste de la oxitocina y cómo interferir la expresión de la mujer, por ejemplo, de su oxitocina natural. Cómo esto puede apagar o encender genes, porque al final, claro, epigenética, salutogénesis pueden sonar conceptos bien complejos, pero me parece que este ejemplo que tú das de entender cómo ciertos eventos externos apagan o encienden genes, influyen en la vida futura, en este aspecto, esta intervención tan frecuente hoy día en el nacimiento en Chile. Y esto, cesárea y oxitocina. Y esto es bien bonito también porque se relaciona mucho con lo que mencionaba la Cata, de cómo el entorno condiciona esta situación, porque ahí se juntan 2 eventos que son súper potentes en el momento del parto, y cómo estamos naciendo de alguna forma hoy en día en Chile. Hay estudios hechos hace poco tiempo que dicen que de las mujeres de bajo
de bajo riesgo, o sea, mujeres fisiológicas, están teniendo casi un 20% de cesárea y también están utilizando o indicándosele un 98% de oxitocina exógena, siendo que una mujer durante el momento del nacimiento tiene absolutamente la potencialidad de producir su propia oxitocina. Entonces uno dice, ¿en qué parte perdimos? ¿En qué parte nos perdimos? ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué las mujeres en Chile? Yo le digo a mis estudiantes, no puede ser que en estos momentos un 50% de las mujeres no sea capaz de parir sin cesárea o no sea capaz de tener un parto sin sus hormonas funcionando, sin su cuerpo. Y es ahí donde el contexto, como tú mencionas, tiene se une desde las ciencias básicas, desde la epigenética, a dar respuesta de alguna forma por qué está pasando lo que está pasando. Y es porque de alguna forma la oxitocina es una hormona que, si uno pudiera preguntarle a cualquier estudiante de obstetricia o matrona, aparte de las contracciones con qué la relaciona, la he escuchado por ahí hablar de la hormona del amor. El amor, claro. Es una hormona que tiene ciertas características para secretarse. Es la hormona que más se secreta en el acto sexual, por ejemplo, que son actos placenteros pero íntimos de alguna forma. Entonces tú necesitas, y la mujer necesita, un contexto que es amoroso para poder secretarla durante el parto. Y no quiero decir con esto que hoy en día está un poco complejo esto de hablar de los partos hospitalarios, de los partos en casa, pero para todos llegar a un hospital no es un contexto que sea amigable por sí mismo, porque asociamos con enfermedad. El tema es que estamos pariendo en un lugar que debería ser amoroso para parir, para secretar oxitocina endógena, y pisar ya un lugar que es un poco lúgubre te inhibe de alguna forma. El tema es cómo hacer que ese contexto siga generando una situación para poder seguir con nuestra fisiología y poder llegar a parir sin necesitar oxitocina exógena. Creo que ahí tenemos que hacernos un mea culpa todavía como país, porque las estamos sobreutilizando. O sea, no estamos yendo al por qué estamos dejando de secretarla, sino que encontramos un medicamento, lo tomamos y lo hacemos funcionar. Sí, que un dato quizás para recalcar, sí. Jovita, tú mencionabas que el 98% de mujeres fisiológicas recibieron este medicamento, y este medicamento tiene una característica bien importante, que es un medicamento que está calificado como ¿qué? Es un medicamento que está calificado de alto riesgo. O sea, la FDA lo dijo que no debería ser utilizado en más del 10 o 15% de las mujeres, que realmente son mujeres que requerirían acelerar el proceso del parto. Y ahí hay un evento súper potente, porque en el mundo de hoy, donde todo lo visualizamos como potencial riesgo, queremos acelerar todo, donde mandamos un WhatsApp y queremos la respuesta inmediata, donde cheque azul, por favor. Donde la paciencia como cultura no es un bien que estemos trabajando mucho. Claro, encontrar un medicamento que es análogo a estas oxitocina endógena, supuestamente para acelerar un trabajo de parto, fue la panacea para poder acelerar estos procesos. ¿Cuál es el problema de esto de alguna forma? Que esa oxitocina que estamos utilizando para reemplazar la oxitocina endógena de la mujer replica solamente una de las funciones que tiene la oxitocina, y que es la función de contractilidad uterina. Útero, claro. Pero no replica todo el resto de las funciones, porque no está demostrado que atraviesa la barrera hematoencefálica de la mujer, que es al fin y al cabo donde se secreta esta oxitocina amorosa y central, que ceba, y aquí viene de nuevo la epigenética, que enciende estos genes conductuales, que activa los circuitos de la empatía, tanto con la madre, de la madre con el hijo y del hijo con la madre. Por tanto, estamos utilizando un fármaco extra que debería reemplazar a la oxitocina endógena, pero solamente una de las funciones.
Sí. El problema es que produce retroalimentación negativa, o sea, hace que la oxitocina de la mujer no se siga secretando, por lo tanto tenemos un beneficio, pero apagamos de alguna forma los 20 beneficios extra y que potencialmente son mucho más beneficiosos para el potencial de salud de las personas a largo plazo. Y eso se empieza a volver como angustiante cuando uno empieza a leer y a meterse un poquitito más en el tema, porque te estás dando cuenta que estamos en un momento crucial para poder decir no es llegar y tomar un frasco, prepararlo y ponérselo sin pensar realmente en qué estamos haciendo, o sea, cómo estamos influyendo en la vida de esa persona a largo plazo. Pero, Jovita, hagamos el ejercicio de pensar más allá de la caricatura. Nosotros sabemos cuál es la caricatura frecuente que se suele hacer en la cultura cuando uno habla de un buen nacimiento. Generalmente a la gente se le ocurre automáticamente un parto natural y empiezan a hablar en la caricatura, caricaturizan mucho la imagen, siento yo, de un parto llamado humanizado, que es como el nombre más frecuentemente usado, parto natural. Pero más allá de esa caricatura, ¿sí?, que algunos suelen hacer, ¿cómo consideras tú que se debería dar un nacimiento respetuoso de, finalmente, la epigenética? Finalmente, ¿cómo debe ser un nacimiento respetuoso de tratar de otorgar ese recién nacido y de que ese recién nacido desarrolle su máximo potencial en salud? Un parto finalmente salutogénico. O sea, yo creo que hay que partir por dos premisas. Y uno es volver a creer en el cuerpo de las mujeres, o sea, volver a creer que somos entes capaces de parir. O sea, que estamos preparadas. Que estamos preparadas para parir, porque siempre le digo a las estudiantes, o sea, no existiríamos hace más de 50 años si no fuera así, porque la oxitocina no tiene más de esa época, o sea, esa cantidad de años. Por tanto, no podríamos existir de alguna forma. Así que yo creo que lo primero es volver a creer en nuestro cuerpo, adueñarnos de ese proceso, pero no adueñarnos solo desde la perspectiva de, yo mujer vuelvo a... que también debería ser. O sea, claro. Ya, pero ahí podemos avanzar y hablar de eso otro día. Claro. Sí. Como 4 programas. Sí. Pero también hay un tema de consentimiento informado que es potente. O sea, cuando Gonzalo va a programas de televisión y yo empiezo como a ver el Twitter ahí y la mujer dice, pero yo tengo derecho a elegir si quiero cesárea o parto. Yo creo que sí. Creo que hay, y Gonzalo sabe que soy de las más respetuosas de los derechos de las mujeres, fondo, pero sí... Que es una pregunta que no hacen. Creo que tiene que ser una decisión muy informada. Y esa información no se está dando hoy día por desconocimiento, porque no conviene que se sepa, porque se están esperando estudios pirulásicos que por ética no se pueden realizar, pero que por sentido común a la luz de los resultados ya existentes, en el fondo. Porque necesitamos un mundo que vea la salud en forma más optimista. O sea, no puede ser que hoy día la mayoría de las personas se levanten, no les duela nada y digan, extrañamente no me duela nada, porque lo normal es que estemos enfermos. O sea, y volver a visualizarnos así es un proceso que tiene que ver desde cómo estamos criando a nuestros hijos y a nuestras hijas. O sea, desde cómo a un niño le duele un dedo y le damos paracetamol, de cómo 37.2 y estamos también con el antipirético. Con el antipirético, de cómo empezamos a acostumbrar a nuestro cuerpo a no tener paciencia y eso tiene un impacto que es potente. Y insisto, yo si pudiera decir que nos quedáramos con algo de esto, es confiar en que el momento del nacimiento no es un volver a nacer, es un tránsito en la vida de las personas, que es un tránsito que tiene un sentido. Pasar por el canal del parto no es un evento solo místico desde los dioses, sino que desde el paso de la columna vertebral bajo la sínfisis
púbica de la mujer activa todos los genes de oxitocina y los receptores de oxitocina que están en la columna vertebral del recién nacido, que les hace tener reflejos primitivos que son potentes, nos hace tolerar la lactancia, la leche materna nos hace activar nuestra inmunidad, que es nuestra base para mantenernos vivos. O sea, desde la perspectiva evolutiva es así. Nosotros nos mantenemos vivos porque activamos nuestras defensas para el mundo exterior. Y esto, junto con otros factores que son la excesiva limpieza de los entornos familiares, el mundo industrializado, de alguna forma están matando nuestros antiguos ancestros, que son nuestros antiguos... ¿De dónde venimos? ¿De dónde venimos, de alguna Las forma? bacterias. Que claro, son como decía, ensuciarse las que hace nos bien. Tú mencionabas un tema re importante respecto al consentimiento informado, en el fondo. Y quizás hay una frase que debiésemos partir diciendo, matronas y médicos, que es la frase finalmente que pusiste en tu presentación clínica cuando te veías algunos días en el hospital. Y que era la primera pregunta: no da lo mismo la forma de nacer. Sería re bueno tirarle esa frase a todos los papás y que en función de esa frase ellos comiencen a investigar y a generar también, o sea, como plantarles ahí la semillita, porque el cambio es lento y profundo en una sociedad bien analfabeta sexualmente, lo hemos hablado anteriormente. O sea, ciencias básicas no tenemos mucho. Ya cuando empezamos a hablar de sexualidad, muchísimo menos. Entonces va a tomar tiempo esto. Los papás tienen que averiguar más, ¿no? Si ustedes ven que están frecuentemente que especialistas como Jovita u otros muchos que hoy día están haciendo un llamado de atención de cómo efectivamente estamos naciendo. Tú mencionabas, ahora este grupo en el que ustedes como universidad participan, es un grupo multidisciplinario que está justamente indagando de qué forma el evento nacimiento nos beneficia más a nuestra salud, o cómo sacamos nuestro mayor potencial de ahí. No da lo mismo la forma de nacer, y los papás desde esa premisa debiesen comenzar a construir las conversaciones con sus equipos de salud respecto de, oiga, ¿qué pasa el día del nacimiento? Y identificar sus propias necesidades, pero las necesidades reales de salud, porque, y lo hemos discutido muchas veces, no es demonizar las cesáreas cuando realmente se necesitan, claro. No es demonizar el uso de antibióticos, por ejemplo, cuando realmente se necesita. Llegaron a salvar las vidas, las cesáreas también. Claro, o sea, eso está súper claro. Aquí no es dejar morir a las personas por un parto natural, y se discute cada vez que conversamos esto. Esto es saber identificar tanto desde las personas por sí mismos como desde los profesionales de salud las reales necesidades de las personas, pero tiene esta mirada desde los dos lados, de cómo nosotros como mujeres nos empoderamos, y esta palabra está súper manoseada, pero hay que seguirla relevando, cómo nos empoderamos de nuestro cuerpo y nos volvemos a creer nuestra capacidad de parir, pero no solo para hacernos más mujeres, sino que para poder seguir potenciando, y es sonar una bola súper loca, o sea... La evolución. Y ahí vuelve esta frase que está al final de muchas presentaciones, que para cambiar el mundo hay que cambiar la forma de nacer, etcétera, pero es tan potente como eso, porque estamos cambiando nuestras conductas, estamos cambiando nuestra salud, estamos interfiriendo en nuestro metabolismo y en nuestra vida, al fin y al cabo. Exacto. Oye, Jovita, ha sido un tremendo placer tenerte aquí en nuestro programa en La Fórmula Perfecta, así que te agradecemos la visita. Muchas gracias por este trabajo y por la difusión de este tipo. Gracias a ustedes, porque esto es un poco de evangelización positiva, tanta evangelización rara que se ha hablado este último tiempo. Y que se vienen. Y que se viene, y la seguimos donde sea. Sí. Y es un tremendo punto, Jovita, porque la idea y lo que nosotros de verdad queremos transmitir es que escuchen a los especialistas y googleen menos. Sí. Porque también ahí hay un... Y en ese sentido, para los que van a poner abajo, si es que escuchan en algún momento, eso está solo en hipótesis. Esto está en hipótesis, claramente, pero está en sentido común.
O sea, esto va más allá del momento en que se demuestre que efectivamente apagamos todos los genes, porque yo creo que ahí ya no vamos a existir como sociedad. No sé si me explico, porque hay mucha gente que dice, no, mientras no esté la hecho por... prulasa, pero en el fondo grandes series de investigación danesa de 20, 30 años han visto asociación entre la cesárea y eso es, y no hay colegio, no hay nada que diga lo contrario, porque es así. Así Exacto. Que muchísimas gracias por la atención un ratito. No, si hablé tanto en tan poco rato. No, por favor. No, por esta tremenda visita. Que vuelva, bueno, escuchábamos a Jovita Ortiz, matrona especialista en perinatología y profesora asistente a la Universidad de Chile, el Departamento de Promoción de la Salud de la Mujer y el Recién Nacido. Y justamente vino a eso, a hacer promoción de salud de la mujer y el recién nacido. Así que gracias. Muchas gracias. Cata, la noticia que íbamos a comentar acá tenía relación, por supuesto, con un tema que hemos hablado mucho hoy día, la mujer. ¿Qué pasaba con mujer, licencias, FONASA? Me acuerdo que eso eran como FONASA, ISAPRES, licencias. Sí, esas eran como las etiquetas de la noticia. Sí, claro. FONASA, mujer, licencia. Claro, enfermedades. Sí. Bueno, sí, como les contábamos en el primer bloque, FONASA reveló, cierto, que las principales causas de licencia médica en Chile están concentradas, Gonzalo, en 3 tipos de, en el fondo, demandas. Una son los trastornos mentales, la otra las enfermedades osteomusculares y la otra las enfermedades respiratorias. Ahora, para poner un poquito en el contexto, toda esta información que el Fondo Nacional de Salud reveló este mes, ahora en septiembre, tiene relación con el análisis de las licencias médicas curativas y subsidios por incapacidad laboral en 2016. O sea, es información... Aquí no está el prenatal, postnatal, no. Estamos hablando de licencias por enfermedades, no por procesos de salud, que es la gestación. Porque es un temazo, porque hay, por supuesto, muchas mamás y papás que trabajan. Y lo que se está cuestionando hoy día en Chile también es hasta qué punto estamos respetando las licencias médicas. Por eso para FONASA es tan importante revelar esta información y que las personas sean conscientes de cuáles son las demandas, las principales demandas, sobre todo los empleadores, ¿cierto? Y revelar también hasta qué punto se cumple la cobertura de estas licencias médicas y hasta qué punto no, lo cual también ya tiene relación con otro tipo de abusos. Entonces, bueno, a modo de cifras, FONASA, que somos cerca de, bueno, poco más del 70% de la población. El 70%, Pablo. Claro, revela que durante el año pasado se tramitaron en el sistema 5.027.000 licencias médicas curativas. ¿Ya? Eso corresponde al 71% de las licencias médicas para cotizantes del Fondo Nacional de Salud y el 29% para cotizantes de ISAPRES. O sea, en relación a 2015, las licencias médicas de FONASA aumentaron en un 6,6% y las de ISAPRES en un 4,3%. Sí, bueno, las cifras que uno sigue leyendo más abajo son bien decidoras porque las patologías mentales siguen siendo absolutamente las punteras. Las punteras. Bueno, enfermedad respiratoria empata con trastornos mentales en un 20% cada una, ¿cierto? Y las enfermedades